Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en esta preciosa y linda mañana. Que el Señor bendiga ricamente sus vidas. Es un tiempo para poder meditar y escuchar la palabra del Señor. Es un tiempo para pedirle a Dios que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo nuestro ser. Que su preciosa palabra pueda fluir en esta mañana en la vida de cada uno de todos los que estamos acá. Bienvenidos, bienvenidas a la comunidad cristiana Roca de la Eternidad. En todo este tiempo que hemos estado compartiendo las enseñanzas de Jesús, hemos estado haciendo un énfasis en nuestra relación personal con Dios y nuestra relación con Él como hijos de Dios. Pero esta mañana quisiera hacer énfasis no tanto en algo personal, sino a nivel colectivo, como iglesia. El libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias, que cada una de ellas tiene una característica específica y tiene una representación específica y hay un mensaje para cada una de ellas. Pero yo quisiera no mirar solo esa etapa, esa escena de que ha sido predicada por muchas ocasiones, sino verlo en un contexto general de todo el Nuevo Testamento, donde hay algunas iglesias que tienen ciertas características y definiciones. Por eso en esta mañana quisiera hablar sobre la identidad de la iglesia, entendiendo que la iglesia como tal es la iglesia de Cristo. La congregación, porque la palabra iglesia en el original griego significa asamblea, ¿no? Asamblea, eclesía, la asamblea de personas que se reúnen. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, la iglesia como tal tiene la identidad y las características que Cristo ha establecido. Porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Hablando ya de la iglesia universal, porque es todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, forman parte de esa iglesia. Hablando de esa iglesia, vuelvo y repito, tienen características y rasgos específicos que son transmitidos por el ADN de nuestro Señor Jesucristo. En esa iglesia de Cristo hay las congregaciones territoriales o locales, como algunos le llaman la iglesia local. Está la iglesia universal, o otros dicen la iglesia visible e invisible, la iglesia que está en el cielo, los redimidos, los que ya murieron y ahora están con el Señor, y la iglesia visible, que es la que está acá. Otros dicen la iglesia local y la iglesia universal, pero viéndolo en un contexto grupal de la iglesia definida en algún lugar específico, cada una de esas congregaciones o iglesias locales tiene un rasgo, así como la iglesia en general tiene una identidad definida, que esa identidad se la dio Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene una identidad que se la dio Jesucristo. Pero en cada congregación, en cada territorio, en cada lugar, las iglesias tienen rasgos particulares y rasgos específicos. No sé si me estoy dando a entender con todo lo que estoy tratando de decir. Pero la iglesia de Jesús, una sola, a nivel mundial, tiene una característica y esa característica es dada por Jesucristo. Pero también hay las iglesias locales o las congregaciones, que cada una, dependiendo del lugar y el territorio donde está, tiene una identidad, tiene una característica. Y en esta mañana quisiera que hablemos un poco de esas congregaciones, de esas iglesias locales, territoriales, que tienen una identidad y que tienen una característica, con el único y firme propósito de que nosotros también como congregación, como comunidad cristiana Roca de la Eternidad, podamos definir una vez más nuestras características, sin perder, por favor, sin perder el hecho de que como iglesia universal, como iglesia de Cristo, como la iglesia de Jesús, tiene ya características definidas por nuestro Señor y por nuestro Salvador. ¿Estamos? Una iglesia general que tiene características de Jesús. Pero hay una iglesia local, una iglesia territorial, que tiene características propias, dadas al lugar y a quienes fundaron. Entonces yo en esta mañana quiero hablar por lo menos de 4 de ellas, que nos ayudarán un poco a entender sus características, sus atribuciones, su identidad, y nosotros también poderlo asimilar y mirar cuál es nuestra característica, cuál es nuestra identidad como comunidad cristiana Roca de la Eternidad, acá en la zona norte del país, en la provincia de Esmeraldas, San Lorenzo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17.
versículo 10. La identidad y característica de una iglesia local. Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tener la oportunidad de hablar de ella, de poderla leer y poder meditar en virtud de lo que tú dices, de lo que tú haces. Abre nuestras mentes y nuestro corazón, Señor. Queremos aprender de ti a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros estamos hablando de esas características específicas que mencionaba al inicio, la diferencia entre la Iglesia Universal, que tiene sus características dadas por Jesús, y las específicas de cada congregación territorial o local, podemos mencionar la Iglesia de Berea. La Iglesia de Berea tiene un rasgo específico, tiene una característica específica, obviamente dentro del contexto de que es la Iglesia de Jesucristo y que tiene características de su Padre, de su fundador, de su creador. Pero en Berea hay algo especial, hay algo específico que el apóstol Lucas, bueno, no el apóstol, el escritor Lucas, él describe y quiere que usted y yo podamos ver esos rasgos de esta iglesia que se encuentra en Berea. Si miramos por un momento el verso 10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos. Pablo viene saliendo de Tesalónica porque los judíos allá empezaron a levantar la multitud para destruir la vida de Pablo, para destruir el ministerio, y los hermanos sacan a Pablo escondido y lo traen a Berea. Uno podría decir, bueno, yo ya vengo saliendo de un susto, mejor ni me quedo, hasta porque son mala gente ni predico nada. No, Pablo apenas llega, busca la sinagoga, porque usted puede hacer un estudio del ministerio de Pablo y se va a dar cuenta que una forma estratégica de él poder llegar a compartir el evangelio donde él llegaba era que siempre buscaba una sinagoga. Entonces Pablo llega a la sinagoga de los judíos ahí en Berea y empieza a compartir el evangelio, empieza a compartir aquello que Dios le mandó a hacer a los gentiles, a los que conocen, a los que no conocen, a los de afuera, a los de adentro. Empieza a hablarles de esa verdad que Cristo Jesús le había mencionado que anunciara. Y en el verso 11 dice, y estos eran, aquí vienen las características de esta iglesia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La palabra noble es un adjetivo griego que se pronuncia eugenes, y lo que significa es bien nacido. Eso es lo que significa eugenes, la palabra o el adjetivo griego que está ahí cuando dice que eran más nobles, eugenes, bien nacidos. Pero esta palabra se aplica en este contexto a gente de mente abierta. Cuando estaba diciendo que los de Berea eran más nobles, está diciendo que estos hombres eran de mente abierta. Eran, en otras palabras, más sinceros. Y Pablo hace esa descripción de la iglesia que está en Berea, porque fue allá donde fue a predicar a la sinagoga. Y la Biblia describe que los bereanos, la iglesia en Berea, era una iglesia de mente abierta, era sincera. Lo describe la palabra diciendo que eran más nobles. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y la razón, ¿por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, prestancia, predisposición, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así. Los bereanos no tenían nada que ver en contra de Pablo, no tenían nada en contra de cualquier autoridad que viniese. Los bereanos habían aprendido y tenían la identidad de escudriñar las Escrituras, porque ellas son las portadoras de la verdad. Los demás solo somos mensajeros, pero la verdad está en esa palabra que Dios nos ha dado, inspirada por el Espíritu Santo y escrita por los santos hombres de Dios. Entonces la iglesia de Berea tenía esta característica. Era una iglesia que respetaba a toda autoridad, pero que sabía que esas autoridades siguen siendo hombres, siguen siendo humanos. Y el apóstol Pedro en cierta ocasión dijo lo siguiente, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien el estar atentos. Es decir, que los bereanos habían entendido que la norma de conducta y de vida del cristiano era y es y seguirá siendo la palabra de Dios. Una identidad de una iglesia que no debe perderse. Una identidad de una iglesia que usted y yo debemos emular. Esa identidad de que son las Sagradas Escrituras nuestra norma y conducta que nos van a dirigir en cualquier lugar y en cualquier momento. Y describe Lucas que eran más nobles, que eran de mente abierta, que eran sinceros, porque no solo escuchaban y decían amén, sino que dice el verso 11, eran más nobles, dice, porque recibieron la palabra con solicitud y escudriñaban cada día las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así. A veces uno recibe palabras, ¿no? El día de ayer recibíamos una palabra profética, pero en mi mente siempre está el pasarla por la Biblia. Es decir, ¿qué tan bíblico es lo que se me está diciendo? Porque puede que me suene bonito a mí, pero la pregunta es, ¿qué tan bíblico es lo que se está diciendo? Porque quiero decirle algo. El cielo y la tierra pasan, pero la palabra de Dios no pasa. Es nuestra roca firme, es estable las Sagradas Escrituras. Fue dada por Dios, han pasado más de 2000 años y han habido personas que han querido desaparecer la Biblia. Hoy en día se dice tanto de que es falible, de que hay libros que no son, que el hombre ha metido la mano, de todo se ha dicho, no solo ahora, se lo ha dicho por siempre, para tratar de que la palabra de Dios no cause o no tenga el valor que debe de tener en nuestras vidas. Y hoy día cuando se predica, poco se hace énfasis en la palabra de Dios y hablamos más de las experiencias y hablamos más de otras cosas, pero poco en las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle, déjeme decirle que la Biblia dice que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne las intenciones de nuestro corazón. Es la misma palabra que cuando Pablo le dice a Timoteo, dice que tiene que usar bien la palabra de Dios para poder ser aprobado de parte de Dios. Porque la palabra de Dios tiene una utilidad eterna. O sea, la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios tiene una utilidad eterna. Usted se ha visto que hay ciertos libros que para mí eran buenísimos. Yo no sé cuántos leyeron Nacho Lee, ¿no se acuerdan de ese libro? Un libro muy famoso, el Nacho Lee, pero ya lo sacaron de circulación. Ahora hay otros libros. Y hay otros libros que recuerdo cuando yo estaba estudiando un libro en la provincia de Esmeraldas que tuvo mucha acogida que se llamaba Lugar Natal. Un libro muy bueno, pero también ya salió de circulación. Hay muchos libros que salen y desaparecen, y otros van perdiendo trascendencia con el pasar de los días. Pero déjeme decirle que han pasado generaciones, imperios, reinos, moda, pero la palabra de Dios, en todos los idiomas y en todo lugar, se está dando a conocer. Eso es sobrehumano. Es porque esto es la palabra de Dios. Y por eso no pasa. Y por eso no cambia. Y es su consigna y mi consigna mantener la fidelidad de las Sagradas Escrituras. Esa característica tenía la iglesia de Berea. No era una iglesia caracterizada por señales, por milagros, por prodigios, pero una iglesia caracterizada por amar la verdad de la palabra. Si usted lee una vez más el verso 11, en la parte B, dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que lo que Pablo decía desde el púlpito o desde el lugar donde lo transmitía,
La iglesia se iba a la casa a mirar con diligencia, a mirar con prevencia, si es que realmente eso que se decía era así. Y hoy día nosotros decimos amén por todo, hermano. Ni bien están hablando y uno amén. Ni algunos ni abren la Biblia. Ni traen la Biblia a la iglesia. Usted ni sabe si lo que se está diciendo aquí es bíblico o no es bíblico. Solo decimos amén porque suena bonito, porque es agradable. Pero lo que usted y yo, al igual que la iglesia de Berea, deberíamos hacer y debemos hacer es cargar nuestra Biblia. No como un amuleto, sino como una norma de conducta, un manual de vida. Jesucristo nos dio una nueva vida y junto con esa nueva vida nos dio un manual de vida que son las Sagradas Escrituras y al lado de eso el Espíritu Santo como maestro para guiarnos y enseñarnos toda verdad. Entonces la iglesia de Berea tenía esa característica, hermano. No habían señales, habían prodigios, no es que estaban malos, no es que no eran, solo que se caracterizaba por un firme estudio de las Sagradas Escrituras. Y no solo una cuestión mental, no solo una cuestión de conocimiento, porque déjeme decirle que cuando usted escudriña las Sagradas Escrituras, que cuando usted deja que la Biblia forme su vida, eso se va a reflejar. Eso se va a notar en su conducta y estilo de vida. Porque es como una semilla. Jesús hablaba de que el sembrador salió a sembrar. Y esa semilla que se sembraba, ¿qué era? Era la palabra de Dios. Y que cuando hay un corazón dispuesto a recibir esa palabra, va a germinar, va a dar fruto a 100 por 1. Es decir, que aquel hombre y aquella mujer, y en este caso aquella iglesia, que recibe la palabra y que está predispuesto a escudriñarla, a vivirla y a cumplirla, va a dar fruto, va a haber trascendencia en esa iglesia, va a ser una característica que va a trascender ante los demás. Esa iglesia es una iglesia bíblica, es una iglesia que vive y hace la palabra de Dios. No estamos hablando de denominaciones. Si usted me escuchó el mensaje al inicio, no hablamos de una denominación, sino de la iglesia de Jesucristo, en todo lugar y en todo el mundo, independientemente el nombre que tenga o el título que se le haya puesto. La iglesia de Jesucristo es una sola. La componen todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Pero en cada lugar, en cada sitio, hay una congregación local, ¿sí? Hay un grupo local. Y es de eso que estamos hablando ahora. Esas características que dependiendo del lugar geográfico, dependiendo de la identidad de esa iglesia local, hay ciertas características que estamos mencionando a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, qué interesante esa identidad de la iglesia de Berea. Verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mire que esta palabra causaba tal efecto que la gente tenía comezón de escucharlo. Y cuando dice que habían algunas mujeres de distinción, eran de clase alta, que por alguna razón habían llegado a escuchar. Y fue tocada su vida, su mente y su corazón por la palabra, y ganaron a sus esposos a través de ello. Es lo que Pablo le dice en 1 Corintios a las mujeres: no abandone a su marido si no es cristiano, porque tú no sabes si con tu testimonio tú lo vas a ganar para Cristo. A veces hay muchos hombres que no vienen a la iglesia no porque tienen un problema en la iglesia, sino por el portador, por la esposa, por el esposo, que no viven lo que dicen. Entonces la gente ya no cree en el Evangelio, porque los portadores del Evangelio están totalmente apartados de esa verdad que proclamamos y anunciamos. Es un desafío para todos nosotros, hermanos. Es un desafío para que esa palabra se vuelva carne de mi carne, se vuelva vida en nosotros y empecemos a aplicar y a vivir esa palabra. ¿Qué características tendremos nosotros? ¿Qué identidad nos gustaría tener a nosotros? La iglesia de Berea se caracterizaba por eso. Y qué interesante sería que uno vaya a la casa de un hermano y lo encuentre con su Biblia meditando en el mensaje del domingo, revisando en las Sagradas Escrituras si lo que se dijo era así o no era así, si tiene coherencia, independientemente si lo dijo el pastor, el apóstol, el profeta, quien lo haya dicho, independientemente de eso, no con malicia, sino con deseo de estar firme y de creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Oír la palabra de Dios.
La palabra de Dios es la que le da fuerza a nuestra fe y convicción. Cuando una iglesia se caracteriza por vivir y cumplir los principios de la palabra, esa iglesia va a permanecer, hermano. Esa iglesia se va a sostener porque está fundada sobre la roca. No en cuestiones solamente meramente emocionales, sino en la palabra, en los principios de la palabra. Y que esos principios son eternos y duran para siempre. Perdón. Por otro lado, quisiera que veamos un momento lo que dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. ¿Sabe que Pablo, el lugar donde menos tiempo pasó fue en este lugar, en Tesalónica? Y como dicen algunos comentaristas bíblicos, la primera carta que Pablo escribió fue la de Tesalónica. En el canon bíblico no está expuesto en primer lugar, pero la primera carta que el apóstol Pablo escribió fue la carta primera de Tesalonicenses. Quisiera que revisáramos primera de Tesalonicenses. Miremos por un momento el capítulo 1, verso 2 hasta el 9. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, usted sabe, por un llamado específico del Señor, Pablo pasa por Tesalónica, levantó una iglesia en Tesalónica, y Pablo, cuando se va, escribe esta carta a los tesalonicenses, y le dice a los tesalonicenses que él ora por algo que se está reflejando en la vida de los tesalonicenses, algo que está saliendo a la luz en la vida de los tesalonicenses. Y eso que está saliendo a la luz está una vez más en el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué cosa? De la obra de vuestra fe. Usted sabe que más adelante Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, Pablo dice que la fe sin obras es muerta. Para Pablo hay que mostrar la fe a través de las obras. Y él dice que los tesalonicenses, dice de la obra de vuestra fe. No dice la fe que se reflejó, no, de la obra de vuestra fe. Entonces los tesalonicenses hacían tal obra que era el fruto de una fe no fingida, sino sincera. Había una obra que se estaba realizando, fruto de que se había sembrado la semilla de la fe, y eso se reflejaba en obras. Hermano, la fe sin obras es muerta. Una iglesia que tiene fe es una iglesia activa, una iglesia que se mueve. No podemos tener fe en Dios, no podemos decir que creemos a Dios y no movernos, no trabajar, no hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. Entonces una iglesia caracterizada por el poder de Dios, por la vivencia de Dios, es una iglesia que se mueve en obediencia al mandato del Señor. Y en eso estamos. El día de ayer recibí un mensaje en mi celular de un pastor de la cárcel, no que está preso, sino que tiene un ministerio en la cárcel. Y él decía que le mandemos ayuda. Está yendo al hermano Hanner, está yendo a cumplir la tarea allá en la cárcel. Y yo digo, Señor, bueno, hasta donde nosotros podamos, vamos a hacer la obra, vamos a ayudar en lo que podamos hacer. Estamos abriendo la radio. Usted sabe que ha sido todo un desafío tener la radio, no tenemos toda la gente, no estamos tan preparados, pero lo que sí hay es pasión por predicar la palabra de Dios. Eso sí lo hay. Así que en las madrugaditas toca venir para acá y a los que están escuchando poder empezar a hablarles la palabra del Señor. A las 5:30 de la tarde el grupo de intercesión está empezando a hacer un proceso largo de oración. Y quiero decirle algo, compartíamos hace rato que justo empieza el ministerio de intercesión a ocupar la radio para orar y empieza la radio a tener dificultades, que se va la señal, que tenemos problemas con el servidor y una serie de cosas. Y yo recibía del técnico que está en Estados Unidos un mensaje que él decía que las potestades de las tinieblas no van a parar la obra del Señor. No van a parar la obra del Señor.
Porque aunque parezca mentira, esa radio que ustedes ven ahí pequeño y ese espacio tan incómodo, en Uruguay nos están escuchando y nos mandan saludos desde allá. En New Jersey nos están escuchando y nos mandan saludos. En España nos están escuchando y nos mandan saludos allá. Entonces yo veo que Dios cada día nos lleva mucho más allá y uno a veces se siente como desafiado. Dice, Señor, ¿hasta dónde llegamos? No importa, no es hasta dónde llegamos, es hasta dónde Dios quiere que nosotros cumplamos y hagamos su propósito y su voluntad. Este fin de semana tuvimos un congreso con 2 pastores muy reconocidos. Uno es escritor de un libro, que más adelante vamos a hablar de eso, y el otro es un ministerio apostólico en el área profética. Fue un tiempo muy bueno, hermano, de manifestación de dones, de gracia, del poder, revelación del Espíritu Santo. Y este fin de semana la vigilia. Entonces como que uno no para y uno dice, viene una, viene otra. Hermano, cuando hay fe en Dios, hay pasión por la obra de Dios, por hacer la obra del Señor, por predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. La gente va a querer, pastor, ¿qué hago? ¿Yo qué hago? ¿En qué sirvo? ¿Dónde me voy? La obra de vuestra fe. Pero también dice el trabajo de vuestro amor. Porque déjeme decirle que servir a Cristo no es cosa fácil, pero debe de ser por amor. Pero a veces es difícil manifestar amor, ¿sí o no? A veces es difícil manifestar amor cuando nos vienen las adversidades, cuando nos vienen las pruebas, y cuando nos vienen las dificultades. Pero esta iglesia tenía estas características. Sigamos leyendo, verso 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan a nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Oiga, y eso es interesantísimo. Esta iglesia de Tesalónica, hermano, era una iglesia de impacto, una iglesia que se volvió un testigo fiel. Dice que en Macedonia y Acaya, provincias de Grecia, todo ese territorio había recibido el testimonio fiel de esta iglesia. Porque a diferencia de Berea, en esta iglesia era más el poder, era más la manifestación de cambios radicales. Porque esta iglesia había sido, o este pueblo había sido asentado, su nombre viene de la hermanastra de Alejandro Magno, usted sabe eso, había sido asentado en la idolatría. Entonces dice Pablo que ellos se cansaron de seguir a un palo, se cansaron de seguir a una cerámica, se cansaron de postrarse a un objeto inanimado que no tiene vida. Y cuando Pablo viene, aunque en poco tiempo les habla del poder de Dios, de que hay un solo Dios, de que hay un solo mediador, y que ese es Jesucristo, y que es el portador del Dios vivo, se volvieron de los ídolos a seguir a Dios con todo su corazón. Y usted y yo, de alguna u otra manera, estuvimos inmersos en la idolatría. Por nuestros padres, por nuestros antepasados, porque Latinoamérica fue plasmada por la idolatría. Pero esta iglesia se volvió con todo su corazón, porque se dieron cuenta que sí hay un Dios vivo, sí hay un Dios santo y verdadero. Y dejaron los ídolos y se vinieron acá. Y algunos de nosotros salimos de iglesias donde adoraban ídolos. Y nos vinimos acá. Pero tal vez no hemos tenido la misma respuesta. Dice Pablo que ha sido por todos lados el testimonio, el impacto de la iglesia de Tesalónica había salido a relucir. Lo que el poder de Dios hacía. A veces sin palabras, hermano. A veces sin predicar. El impacto de lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica se había pronunciado por todos lados. Tanto es así que el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgado la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido,
De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El versículo 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ejemplo, testigos del poder de Dios. Una iglesia, esta iglesia de Tesalónica era una iglesia de impacto. Una iglesia que se volvió a ser testigo fiel. Una iglesia fiel. Una iglesia de impacto. Una iglesia que se movía en el poder de Dios. Y que por todo lugar, era increíble poder, no se podía tapar lo que estaba pasando en Tesalónica. No se podía tapar lo que el poder de Dios estaba haciendo en Tesalónica. Y hay iglesias donde se manifiesta tremendamente el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque recuerde Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, sobre usted y sobre mí está reposando el Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de poder. Ese Espíritu Santo que hacía que cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y se sanaban. Ese Espíritu Santo que cuando los sudaderos de Pablo eran cogidos, se los echaban sobre un demonio y los demonios salían esparcidos. Ese poder está en nosotros. La plenitud de Cristo reposa sobre nosotros porque Dios nos da su Espíritu por medida. Entonces la iglesia del Señor debe de ser una iglesia de impacto, una iglesia de poder, una iglesia que trasciende, no invisible, visible. Esta iglesia de Tesalónica tal vez no tenía internet, tal vez no tenía radio, pero tenía un impacto de la palabra en sus vidas, que eso se regaba por todos lados. Porque por todos lados se hablaba de la fe de esta gente. Increíble el poder de Dios en la vida de esta gente. Eso debe de ser una característica para usted y para mí. Algo que nosotros debemos anhelar y decirle, Señor, queremos que en toda esta zona norte se hable, en toda la zona norte del país se hable de que hay una iglesia que le cree a Dios y que es ejemplo y que es testimonio y que es testigo fiel de que el mismo Dios que habló a Pablo, que habló a Pedro, es el mismo Dios que sigue hablando y obrando hoy en nuestros días. Amén. Porque Dios no cambia, es inmutable. En estos días conversaba con un hermano que antes venía a la iglesia y ahora dejó de venir a la iglesia. Y él dice que ya hoy día no hay profeta, que ya no hay apóstol. Hermano, tenga cuidado con eso. Porque yo lo que primero que le dije a él, muéstreme dónde dice fecha de caducidad. ¿Dónde dice que hasta tal año va a haber apóstoles, va a haber profetas y va a haber maestros? No caduca, no cambia. Él mismo constituyó, Jesucristo estableció pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, con el fin de que la iglesia crezca. El hecho que yo no tenga el don profético no puedo negar que hay una iglesia que tiene don profético. El hecho que yo no tenga el apostolado no puedo negar que hay alguien que lo tiene. El hecho que Dios no me use para hacer milagros, no puedo decir que Dios ya no hace milagros. Dios no cambia. La Biblia dice que si le quitamos la palabra, le sacamos algo de allí, nos metemos en problemas. Ni una jota, ni una tilde, nada se va a quitar de la palabra. Ese Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue levantando hombres de Dios, pero hombres que Dios los usa. Sigue habiendo profetas, sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo pastores, sigue habiendo maestros, porque Dios no cambia. Él los estableció para que la iglesia crezca, pero nadie ocupa el lugar de Dios. Claro, hay sus excepciones, donde hoy día hay apóstoles que creen tomar el lugar de Dios. Donde hoy día hay profetas que quieren tener el lugar de Dios. Pero eso no quiere decir que uno pueda concluir de que ya no hay profetas, de que ya no hay pastores, que ya no hay maestros. La iglesia de Tesalónica era una iglesia de impacto. Una iglesia que dejaba que el poder de Dios se manifestara. Y por todo lugar, usted lo acabó de leer, por todo lugar, se hablaba de la fe de los tesalónicos, de la iglesia de Tesalonicenses. Vamos por un momento a Filipenses capítulo 4.
antes de Tesalonicenses, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, dice, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí, ¿de dónde? De Macedonia, ninguna iglesia, incluyendo los tesalonicenses, incluyendo la iglesia de Berea, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino, sí se da cuenta que cada iglesia como que tiene un rasgo particular. La iglesia de Filipenses no habla de manifestaciones de poder, no habla de la preeminencia de la lectura de la palabra, pero sí habla de que aunque Pablo tenía necesidades, ninguna otra iglesia participó en eso de dar y de recibir, sino solo la iglesia de Filipenses. Dice, verso 15, una vez más, verso 15, leamos por favor. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica, ¿sí? La iglesia de Impacto, aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Pablo no está diciendo, yo no le ando pidiendo limosna a nadie, pero el hecho de que tú tengas a Cristo se tiene que ver reflejado en que tú das. Porque dice la Biblia que nadie dé con tristeza, sino con alegría. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, hay ese deseo ferviente de poder dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces una iglesia que empieza a dar, porque en estos días conversaba con el grupo de iglesias de la red que tenemos, yo le decía, hermanos, va a llegar un momento, y estamos llegando, aunque ya no vamos a estar dándole, porque sin querer nos volvemos paternalistas en un sentido, y volvemos a los otros que solo dependan de lo que uno le da, cuando la iglesia tiene que aprender a depender de Dios. Tiene que aprender a depender de Dios. Y dice Pablo, qué interesante que ustedes ahora están en este dar y recibir, están recibiendo la palabra y ellos están dando. Uno recibe la bendición de Dios y uno da. Usted cuando viene a la iglesia y va a dar su ofrenda, usted la da con alegría y sencillez de corazón porque Dios lo ha bendecido. Porque Dios ha obrado en su vida. Y esta iglesia de Filipos, la iglesia de Filipenses, esta iglesia tenía esa identidad de dar. Una vez más, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso está diciendo Pablo claramente por si acaso alguien estuviera pensando, lo que él busca es plata. No. Lo que quiere es que les vaya bien a ustedes. Hermano, cuando uno deja de diezmar, cuando uno deja de dar, uno se aparta de los principios de Dios. Uno se aparta de aquello que Dios nos ha establecido. Entonces Pablo dice, no es que ando buscando su plata, lo que estoy buscando es que abunden en recompensas para ustedes, en gracia, en fruto para ustedes. Verso 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mire cómo Pablo ve esa descripción de recursos económicos que le llegan. Lo ve como olor fragante. No dice, hermanos, qué bien por esos cheques que mandaron. Esas barras de oro que me mandaste, hermano, me olieron a miel. No. Pablo está diciendo
Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Porque déjeme decirle algo a usted y a los que están viendo por la televisión. Uno puede traer el dinero que quiere traer. Pero si no lo da con alegría y sencillez de corazón, mejor no lo dé. Porque eso no va para Dios. Si alguien viene a dar por obligación, mejor no lo dé. Personalmente, quiero hacer énfasis en esto, personalmente, creo que uno tiene que dar sin esperar recibir. No estoy diciendo que estoy en contra de que uno siembra para poder cosechar. No estoy en contra de eso. Pero personalmente creo que uno debe dar independientemente de cuánto me vayan a dar. Si doy 1000, me van a dar 10,000. No. Usted va a dar por gratitud a su Dios. Por amor a su Dios. Porque usted reconoce que Él lo libró, lo libertó o le dio vida. Usted le va a dar a Él independientemente de que si le da más, que si le da menos. Eso es otra cosa. Pero sí creo firmemente que debemos dar, como dice la Biblia, con alegría y sencillez de corazón. El verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, es que cuando uno es fiel con Dios, usted se puede coger de esa palabra. ¿Usted se acuerda de la viuda cuando el profeta fue y tenía un poquito de harina y un poquito de aceite? Y el profeta le dice, ¿sabe qué? Déjame de comer. Y él dice, solo tengo este poquito para hacerme unas pequeñas arepas y morirnos porque no hay más comida. Y el profeta osadamente le dice, sí, pero primero dame a mí, hermano. Y el temor a Dios, el temor a creerle a Dios, aunque no era judía, le prepara la comida, le prepara primero al profeta. Y cada vez que ella vaciaba el poquito de harina para mezclarlo y lo volvía a poner, se le volvía a llenar. Cada vez que cogía el aceite y lo echaba en el sartén, el poquito, para poderlo freír, y lo ponía, se le volvía a llenar. Las veces que hiciera, ese profeta se empachó de tanta comida, de tanta arepa, y ese envase siempre se llenaba, y ese aceite siempre se llenaba. El problema suyo y el mío es que no le damos a Dios, porque decimos, ¿y con qué me quedo yo? Por eso Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a ¿qué? A sus riquezas. El problema suyo y el problema mío es que no hemos aprendido a sumar y a restar de acuerdo a la economía del cielo. Para usted 2 más 2 es 4, para el Señor 2 más 2 es 1,000,000. Y por eso pasamos a veces dificultades y pasamos problemas. Porque no entendemos la economía de Dios. Hermanos, qué interesante sería que nos volvamos una iglesia generosa. Esta iglesia de Filipenses, a diferencia de la Tesalonicenses, que era de impacto, a diferencia de la de Berea, que era una iglesia que amaba y escudriñaba las Escrituras, esta iglesia de Filipenses se caracterizaba por ser una iglesia generosa. Una iglesia que daba, hermano. A nosotros nos gusta que nos den, ¿sí o no? ¿A cuánto nos gusta que nos den, que nos den? Cuando viene su cumpleaños, usted está esperando qué le van a dar, pero cuando a usted lo invitan a un cumpleaños, que no hay plata y lo ponen invitado a uno a cumpleaños, ahorita uno de dónde yo... ¿Sí o no? Uno se pone a pensar en lo que a uno le toca sacar. Pero cuando le vienen a dar a usted, ¿quién más trajo? ¿Quién más? Espera que todo el mundo se vaya para que en medio cerraron la puerta a desbaratarse a ver qué le dieron. Porque nos gusta recibir, nos gusta que nos den, pero no estamos acostumbrados a dar. Cuando la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabe que no hemos hecho el techo? Porque estamos ayudando a las 11 iglesias que tenemos. Gracias a Dios la iglesia en San Vicente, por Palestina, hacia adentro, ya está terminada. Vamos a ir a inaugurarlo. Una iglesia que estaba botada, una iglesia pequeñita. La extendimos, se hizo piso de cemento, se subieron las paredes de bloque, ya le pusimos el techo. Una iglesia que no estaba, ahora ya está. Y la comunidad de San Vicente, me contaba la pastora en estos días, que está tan contenta, dice, nunca antes habíamos visto un mover así. Porque la idea es que usted va, pero usted me da la comida, nosotros llevábamos nuestra propia comida.
Nosotros llevábamos nuestros propios materiales. Nosotros dábamos para todo. Pagábamos nuestros propios pasajes. Porque podríamos decir, ya vamos, pues usted nos paga, usted nos da la comida. Lo que ellos hacían era cocinar. Pero eso es lo que la Biblia dice, que más bienaventurado es dar que recibir. Qué interesante es que nuestra iglesia se caracterice por algo así, ¿no? Una iglesia generosa, una iglesia que da, no importa si es o no es de la red de iglesias, si conocemos o no conocemos, dar, una iglesia generosa. Lo último, o el último ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ver, es un resumen de la característica e identidad de la iglesia de Corinto. Pablo dice que la iglesia de Corinto no le faltaba nada, hermano. Esa iglesia tenía todos los dones. Era una iglesia activa en manifestación ministerial. Era una iglesia que tenía todos los dones. Hoy en día hay iglesias que tienen cierta área, que no tienen la de acá y que no tienen la de allá. Corintios tenía todas. Ahí había de todo, hermano. Había gente que bajaba, que subía al cielo y bajaba. Había gente que hacía que los cielos se abrieran, había gente que hacía milagros, había de todo, todos los dones estaban ahí. Y eso es algo interesante, una iglesia activa, una iglesia donde el poder de Dios, la manifestación, la ciencia, el conocimiento, porque cuando habla de todos los dones está hablando de la revelación, está hablando de la ciencia, está hablando del conocimiento, está hablando del discernimiento. Esa iglesia era poderosísima, hermano. ¡Wow! Uno ahí daría para atrás ahí con la iglesia de Corinto. Una iglesia, como decíamos en mi barrio, una iglesia a mi respeto. Una iglesia a mi respeto, hermano. Tenía todo. Y uno diría, wow, capaz que me cambio de iglesia. Porque uno normalmente escucha eso, ¿no? Ay, es que allá en esa iglesia, allá sí, se siente y uno corre para allá. Y cuando que allá escuchó, no, que en la de allá hay otra, y uno corre para allá. Y uno anda buscando sensaciones, no anda buscando a Dios. Porque dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen e invocan su nombre, les garantizo que Él va a estar ahí. Ahí va a estar el Señor. Pero a veces andamos buscando fama. Andamos buscando... Mi iglesia en Esmeralda sufrió una desmembración tremenda. Yo nací en una iglesia en Las Palmas, en Esmeraldas, que de un momento a otro llegó una iglesia con manifestaciones, señales y prodigios, y la mitad de la iglesia corrió y se fue para allá. Increíble, hermano. Ahora me enteré que ya corrieron para otro lado, y algunos están regresando. Eso es cuando alguien sigue a personas, o sigue dones o manifestaciones. Pero los que siguen a Cristo, con Cristo están, en su cama, en su trabajo, y donde quiera que van. Esta iglesia tenía todos los dones, tenía todas las manifestaciones. Y uno podría decir, aleluya. Capítulo 5 de Primera de Corintios, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Cómo? Lo mismo dice en su Biblia. ¿O qué está acá? Está... De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. A ver, del capítulo 1 al capítulo 5 me cambiaron de iglesia, hermano. ¿Nos cambiamos de iglesia o es la misma iglesia? Es la misma iglesia donde habían poderes, donde habían dones,
donde había manifestaciones, pero es la misma que en el capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se, óigalo bien, ni siquiera afuera en el mundo, en el pueblo, se escuchaba lo que se escuchaba dentro de la iglesia. Eso era tremendo. La fama, el prestigio, se ufanaron los corintios. Es que hermano iban al velorio de un hermano y a los que se acercaban al féretro se resucitaba ese hermano. Así que los regalos, las velas las llevaban por otra cosa. Era increíble. El cojito, el mochito que llegaba ahí a la iglesia apenas se sentaba, terminaba el culto saliendo a caminar porque la pierna le crecía solita. Esa iglesia era increíble, hermano. ¿Quién no quería ir a esa iglesia? Porque dice en la Biblia que estaban todos los dones, que no le faltaba nada. Pero en el capítulo 5 nos muestra una historia muy triste. Y eso nos pasa a la mayoría de iglesias cuando pensamos que somos nosotros. Y cuando pensamos que solo las emociones y los dones son todo. De cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún se nombra entre los gentiles. Hermano, lastimosamente eso sigue pasando hoy en día. Hay iglesias que por la manifestación, porque están creciendo, porque son de impacto, como que se olvidan de dónde viene todo eso. Usted no ha escuchado, disculpe, esto, por si acaso se está grabando esto y va a salir en vivo. Esto es una ilustración. No va a decir que el pastor dijo, o el apóstol dijo, o el reverendo dijo que así dice la Biblia. Es una ilustración, hago un paréntesis aquí. Cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, en un pollino, en un burro, la gente tiraba las ramas, los mantos y aplaudía. Lo que la gente no sabe es la historia del burro. Cuando el burro llegó al establo, el hombre no quería que nadie lo tocara. Porque él decía que cuando él entró a Jerusalén, todo el mundo le tiraba ramos, le tiraba flores, lo aplaudía y le gritaba. Entonces el burro llegó emburrado allá al corral. Porque decía, usted hubiera visto cómo la gente me aplaudía. Lo que el burro no sabía es que no era él. Era el que iba encima de él. Y a veces las iglesias no sabemos que esas felicitaciones, que todo eso que se da, no es a nosotros. Es a Cristo Jesús, el Señor de la honra y el Señor de la gloria. ¿Sí? Al Señor de la honra y al Señor de la gloria. Por eso no hay que ser burro. No debemos cometer eso. Debemos aprender, como dice Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para el Señor, para honra y gloria de Dios. Pero lastimosamente caemos en eso, en las mismas burradas. Caemos en lo mismo. ¿Qué tal si le dice al que está al lado suyo, hermano, hay que cuidarse de ser burro? Porque uno puede caer en lo mismo. Uno puede caer en lo que le pasó al burro. Pensar en que somos nosotros. No, no somos nosotros. No somos nosotros. A Él sea toda la gloria. ¿Usted se acuerda que cuando dos de los apóstoles estaban en un lugar, la gente empezó a adorarlos porque decían, Dios del Olimpo han descendido, y empezaban a abrazarlos y ¡ay! ¿Qué hicieron estos hombres de Dios? Rasgaron sus vestidos y se tiraron. No nos hagan eso. No a nosotros, sino a Él sea toda la gloria. Una verdadera iglesia de Cristo le da siempre la gloria al Señor. Oiga, la gente va a aplaudir. Por eso trato de enseñarle a los hermanos que cuando un pastor pasa no me lo aplauda. Porque usted no sabe el daño que nos hace cuando usted nos aplaude. Uno desde ahí para acá ya viene caminando en el aire. Deje que aplaudan cuando decimos que el Señor es el que se lleva la honra y la gloria. A Él debemos adorar y a Él debemos exaltar todo el tiempo. Él es el Rey, Él es el pastor de pastores. Y usted y yo estamos inmersos en esa realidad. ¿Amén? Solo a Él. Esa iglesia debe caracterizarse por eso. Una iglesia debe caracterizarse por eso. Mira lo que dice el mismo 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, verso 31.
Primera de Corintios capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más. A ver, ¿los dones son buenos o son malos? Son buenos. Es la manifestación del... ¿A quién no le gustaría orar por un enfermo y que se sane? ¿A quién no le gustaría orar por alguien que falleció y que resucite? Oye, ¿a quién no le gustaría decirle al cielo, cielo, llueve y llueve? ¿A quién no le gustaría decir que en ese cajón haya plata y saque plata? Nos gusta, hermano, eso sería magnífico. Pero Pablo dice que yo les muestro un camino mejor. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Los corintios pensaron que lo tenían todo, pero les dice, yo les muestro un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? El capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y el versículo 13 del capítulo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aludiendo a la iglesia de Berea, aludiendo a la iglesia en Tesalónica, aludiendo a la iglesia de Filipo, aludiendo a la iglesia en Corinto. Podemos tener ciencia, podemos tener impacto, podemos tener los dones, podemos tener todos los conocimientos que podamos tener, pero si no hay amor entre nosotros, si no hay amor de Dios en nosotros, nada somos. Esa es la verdad. Y esa es la característica que como iglesia debemos tener, como iglesia local. Gloria a Dios por la manifestación de su poder y debemos anhelarlo. Pero hermanos, que hay amor entre nosotros. El apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, resume y dice, Dios es amor. El que no tiene amor, no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Nada hagamos porque nos vean o por ser reconocidos. Porque hoy en día corremos tras los números y queremos ser la iglesia más grande, queremos construir una pared más grande y queremos ir para allá para que nuestro nombre esté allá, ir a tal pueblo para que nuestra bandera esté allá. Si no hay amor, para nada sirve. Tal vez no lo van a aplaudir a usted. Tal vez su nombre no va a estar en la lista que va a poner el pastor. Pero si usted hace eso por amor, eso va a llegar con olor grato y fragante delante de la presencia de Dios. Hagamos las cosas por amor. Que seamos una iglesia donde el poder de Dios se manifieste. Que seamos una iglesia donde la palabra de Dios sea nuestra firmeza, nuestro norte, nuestra dirección. Que seamos una iglesia generosa. Pero que nunca, nunca, nunca debemos de ser una iglesia de amor. Que manifiesta amor en todo lugar y en todo momento.